Paz a vosotros, hermanos y amigos. Les leo las palabras de Cristo en Juan 17:22. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Este texto, hermano Yáñez, es fundamental en la doctrina de la luz del mundo, y esta es la razón por la cual le cantan o le cantaban a Samuel Joaquín en una pasarela, y el apóstol de ellos, Samuel, decía: gracias, gracias. Este texto es la base para cantarle a Nazón en la pasarela, y ese va a ser nuestro tema. ¿Qué en realidad significan las palabras de Cristo? La gloria que me diste les he dado. Ellos interpretan: así como se le da gloria a Cristo, como Él se la pasó a sus apóstoles, pues hay que darle la gloria que se le da a Cristo a ellos, porque como Él la transfirió a los apóstoles. Pero claro, estoy anunciando el tema. Salude, hermano, pues gracias por la hospitalidad, estamos bien a gusto en su casa, y ahora metiéndonos a la palabra. Gracias al hermano Gamaliel, ¿verdad?, que me invita a hacer este video referente a la doctrina que tienen los de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿verdad? Los saludamos, el hermano está aquí visitándonos, ¿verdad? Y estamos compartiendo, pues, en el tiempo que estábamos compartiendo testimonios de la palabra del Señor, y pues el tema es muy importante, ¿verdad? La mala interpretación, hermano, de las escrituras, ¿verdad? Ahí está todo el problema. Ajá. Sí. Bien, en la mente de un feligrés de la luz del mundo bien adoctrinado, él siente que no peca al cantarle a Nazón, al aventarle flores, al decir: eres el resuello de mi nariz, por ti vivo, por ti sale el sol, todo lo que tengo es por ti. Alguien que está fuera de la luz del mundo dice: eso es exagerado, porque estás honrando a un hombre. Ahora dicen ellos: no lo estamos alabando, lo estamos honrando. Pero aquí no habla de honrar, aquí habla de la gloria. Entonces ellos, el feligrés luz mundano, dice: no, yo tengo Biblia, porque la gloria que le dio el Padre a Jesús, Él se la pasó a los apóstoles, aquí lo leemos, y yo la gloria que tú me diste, Padre, se las he dado a ellos. Pastor o hermano Yáñez, ya me has corregido que no eres pastor, ¿verdad? No solamente ministro Eres del ministro del Evangelio. Evangelio. Sí. Tal y como lo dijiste, todo radica en la mala interpretación de las escrituras. Invitamos a todos los que nos oyen, miembros de la luz del mundo y exmiembros, que lean todo el libro de Juan, para saber en qué contexto está hablando el Señor. Y no solo el libro de Juan, sino las cartas que después mandó Juan, para que no tuerzan las palabras de Cristo. Número uno, no se está refiriendo solo a los apóstoles, sino se está refiriendo a todos los que el Padre le había dado. Vamos a empezar entonces a leer, hermano Yáñez, Sí. para que quede claro a nuestro público que la gloria que tú me diste, Padre, les he dado, no es a los apóstoles, sino a todos los discípulos que habían creído en Él. Bueno, estas cosas habló Jesús, y levantado los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Todos los que le diste. No dice a los 11. No, emplea la palabra en una forma, bueno, ahora sí vamos a ponerlas en una forma plural universal. O sea, no, porque Jesús vino a morir por los pecadores. Y con su muerte nos iba a compartir su gloria. Aquí dice vida eterna. Sí, o sea, pero para tener vida eterna Él tenía que ofrecer el sacrificio, su vida en sacrificio. ¿Para qué?
para abrir la salvación a todo el mundo. O sea, por eso dice aquí a todos, ¿verdad? Dice, vida eterna, esta vida eterna, esta salvación se abrió que universalmente, hermano. Ahora, hermano Yáñez, mi Biblia antigua Reina Valera no tiene subtítulos, pero las Biblias con subtítulos dicen Jesús ruega por los suyos o Jesús ruega por los creyentes. Nunca dice, ninguna Biblia interpreta Jesús ruega nomás por los apóstoles. O sea, primer error, Juan 17:3 es una oración por todos los que habían creído en él, no solamente por los 11. ¿Qué dicen los subtítulos ahí, hermano? Aquí tenemos la versión Reina Valera 1960. Ajá. Y antes de leer el primer verso, el encabezado dice, Jesús ora por sus discípulos. No eran 11 ni 12, Ajá. eran Ahora, muchos. Sí, ahora, ¿quiénes son sus discípulos? Aquellos que creen y al creer tienen vida eterna. O sea, no se estaba refiriendo solamente a los 11 o a los 12, ¿verdad? Porque si no, nomás ellos tuvieran vida eterna, ¿no? Sí, claro, claro. El texto dice, y esta es la vida eterna. O sea, Que te conozcan. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, porque Jesucristo dio a conocer a ese Dios invisible. Ajá. Y no fue nomás a los 12. Y no fue, dice, la vida eterna se abrió, la salvación, la vida eterna se abrió para todo el mundo, porque de tal manera amó, esa es su gloria, ¿no? Su amor, o sea, amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él Crea. o crea, no se pierda, Más tenga. mas tenga la vida eterna. Es lo mismo, como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. Es el mismo concepto, ¿no? Ajá. O sea que en el verso 2, hermano Yáñez, Jesucristo identifica los sujetos a los cuales está dirigida la oración. Sí. Y el primer engaño en la luz del mundo es que los ministros, y no sé quién se inventaría eso, que San Juan 17:3 nada más se está refiriendo a los apóstoles. Es la primera mentira. Esto lo podemos contextualizar si nos vamos atrás en el mismo libro, en Juan 8. A ver. Juan 6. Juan 6. Ajá. Juan 6, verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Es decir, crean en ti y en el que has enviado, pues es lo mismo, ¿no? Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite. O sea, todo, no nomás los apóstoles. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, otra vez se refiere a todos los creyentes, ¿no? Sí, y hablando, hermano, perdón que te interrumpa, hablando de la gloria. O sea, hablando de la gloria, una palabra aquí en el texto que has leído dice que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite. O sea, esto es parte de su gloria. Oh, qué punto importante. A ver, comenta ahí. Ese punto es muy importante. Eso es parte de su gloria, hermano. O sea, a todos los que le diste, o sea, a todos los que han creído en el Señor. O sea, parte de la gloria, o sea, que se refiere a la gloria de Jesucristo, es que Él cuando hace la oración dice, Padre, glorifícame. Glorifícame. Con aquella gloria. Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, ¿a qué gloria se está refiriendo? Hay muchos puntos de la gloria, hermano. La gloria está refiriendo a su poder y a su inmortalidad. Entonces, pero Jesús, para abrir la salvación y que la gente recibiera esa gloria, tenía que morir para vencer ¿a qué? A la muerte. Y teniendo el poder de haber vencido la muerte, podía resucitar a aquellos que habían creído en Él. Es ahí donde Pablo resume en el capítulo 8 de Romanos: a los que antes conoció, los predestinó, los santificó y al último día los glorificó. Los glorificó.
Se está refiriendo a la resurrección. Ahora, claro que él usa un término, glorificó en el tiempo venidero, ¿no? En el día postero, en Claro. el último día, porque la glorificación del creyente viene en el día de la resurrección. O sea, Sí. entonces no está refiriendo a lo que ellos dicen, la gloria... Que le tiene cantes mucho- al Samuel o no. al Nazón. Y tiene no se está refiriendo Claro. prácticamente a eso. O sea, que nos dio la entrada a la eternidad. Y para entrar a la eternidad necesitamos ser glorificados. Claro. Porque él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve. O sea, Cuando era en forma de Dios sí, y no tuvo por usurpación sí. ser sí, igual o a sea, Dios, sino que vino y se que hizo. tuve. ¿Por Tuve, qué? claro. Porque estaba en su cuerpo De salvador. gloria. El Ujú. cuerpo que iba a salvar la humanidad. O sea, el cuerpo que iba a ofrecer en sacrificio para vencer la muerte. Entonces lo que se refiere aquí es, los hace partícipes del mensaje de salvación y al final de la resurrección, la vida eterna, esa es la gloria, ¿no? Ajá. Entonces volvemos acá a San Juan 17, porque estamos explicando, no basta decir, no se refiere a cantarle a Sami o a Nazón, hay que explicar entonces a qué se refiere. Sí. Ok, entonces dice, es a todos los que le diste, pero esta gloria, o más bien esta es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Fíjate que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo en el misterio de la salvación, pero prácticamente se está refiriendo también a una relación, Sí. porque dice más abajo lo que decías tú en el verso 5, ahora pues Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No dice a los apóstoles, sino a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora el verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Es decir, al creer que Él es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, ellos conocieron. Y luego dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me envías. Cuando dice para que todo aquel que en Él crea, se está hablando de la fe, hermano, en Sí, el Evangelio. porque no todos creen, pues. Uh-huh. O sea, el punto de la fe, hermano, es creer en que, en la palabra de Dios, pues. Y no todos creen al Evangelio. Uh-huh. No todos creen que Jesús es el Hijo de Dios. No todos creen a las buenas nuevas. No todos creen que Jesús Murió y resucitó. murió y resucitó. Uh-huh. Ajá. Entonces es cuestión de la fe. Cuestión de fe. Ajá. Ahora, Él abarca a los que habían creído en Él, y por supuesto que incluye a los apóstoles, pero no solo a ellos. Y luego Él habla, bueno, yo voy a dar mi vida, pero no ruego solamente por estos, sino por los que han de Por creer los en que mí han de por creer. por la prédica del Evangelio, ¿no? Luego dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, otra vez, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y aquí empieza el asunto, ¿no? Yo les he dado tu palabra. Palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí quiero hacer, hermano, ya la referencia al texto que dice, muy amados, el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y le está diciendo Juan a la iglesia, Sí. ¿verdad? No se refiere a los apóstoles, No. se refiere a todos los redimidos.
El mundo no los conoce y los aborrece. ¿Por qué nos aborrece, hermano Héctor? Porque no le conoce a Él. Porque no conoce a Cristo. Entonces, está hablando de la relación. Te hablamos del Evangelio y dice, no, tú estás loco. Eres un mentiroso. Sí, dice, nosotros tenemos nuestra religión. Ok, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Imagínate tú, hermano, solamente aborrecía el mundo a los 12, solamente el Señor rogó que los guardara en el mundo a los 12, y solamente los 12 no eran del mundo. Obviamente está errado ese pensamiento. Verso 17, santifícalos en tu verdad. Solo los 12 se santificaban, ¿no? Obviamente no. No. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por quiénes, diría yo? La respuesta es por todos los que le había dado el Padre, que habían creído en Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que el redimido puede predicar. Sí, sí, bueno, aquí Jesucristo en el verso 20, digamos, si nos transportamos ahí donde está Él, ¿no? O sea, no tan solo eran los apóstoles, había más discípulos. Muchos más. Había más discípulos. Y en ese tiempo, o sea, Él estaba haciendo esa oración, ¿verdad? Por todos los que el Padre le había dado. Sí, pero la Escritura dice, hermanos, que Él había venido a llevar los pecados de todo el mundo. Entonces, cuando hace la oración, Él se extiende hasta nuestros tiempos. Hasta nosotros. Hasta nuestros tiempos, hasta los tiempos presentes, porque todavía no ha regresado el Señor Jesucristo. Se extiende hasta los tiempos presentes. ¿Y por qué? Porque el Evangelio iba a seguir siendo predicado. A los que crean. Claro. A los que crean. Los apóstoles murieron, los antiguos discípulos murieron. Pero el mensaje siguió. Pero el Evangelio, o sea, está vivo todavía. Porque está el Espíritu Santo aquí, ¿no? Ahora, ok. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí me acuerdo de la samaritana. Jesús le habla a la samaritana y cree en él. Y luego ella va y les habla a los de Samaria y dice, ya no creemos. Creyeron, dice, muchos por la palabra de ella. Pero luego dice, ya no creemos solo por tu palabra, porque nosotros hemos visto directamente que Él es el Hijo de Dios. Pero creyeron muchos por la palabra de ella. Sí. Sí. Porque el redimido tiene poder para predicar el mensaje. Y era una mujer. Ah, bueno. Pero creyeron por la palabra de ella, ¿no? Sí, era una mujer. Así lo dice literalmente. Ajá. Ok. Es que, hermano, en sí la palabra de Dios trae su gloria también. O sea, Claro. Parte de nuestra gloria es la palabra de sí, Dios. nosotros cuando hablamos la palabra de Dios tiene poder, o sea, es parte de la gloria del Señor, que tiene poder para qué, hermanos, para transformar, digamos, para poner en paz al Hijo con el Padre, ¿verdad? O sea, a los más acérrimos enemigos los hace amigos. Los reconcilia. O sea, eso es parte de la gloria de Dios, o sea, no se está refiriendo a lo que ellos dicen, a lo que ellos explican. Cantarle al Nazón en una pasarela. No, eso ya nosotros lo deducimos de otra forma y sabemos qué es lo que es, no es lo que ellos dicen. Eso ya es adoración. Ellos dicen que no, que es honra. No, bueno. Pero usando este texto aquí no habla de honra, aquí habla de gloria, Habla de gloria. que es otra cosa. Sí. Ahora mira lo que dice aquí, hermano Yáñez, el verso 21, y ya vamos a terminar el video para llegar a la frase que han torcido. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos no son los apóstoles nomás, sino todos los creyentes sean una cosa, en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado. Fíjate que cuando Cristo anduvo aquí, hermano,
caminando. Ni siquiera sus discípulos creían muy bien en él. Dudaban. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Pero en el día que fue bautizado, por ejemplo, se oyó una voz del cielo que dijo: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué más gloria que ser hijo de Dios? Un hijo amado. Porque mira, pastor, mira, hermano Yáñez, el 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Pero no te dice qué gloria, no te dice nada, nomás tuve una gloria. Ahora bien, enseguida sí te lo dice, porque dice: y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjate bien la frase. Y que los has amado, como también a mí me has amado. La gloria es que somos hijos amados de Dios. Esa es la gloria. Porque dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y aquí te explica el misterio: por cuanto me has amado. Y esa es la gloria. Es el Hijo unigénito del Padre, enviado del cielo. Y la gloria es que al creer en Él, somos hechos hijos de Dios también nosotros, Sí, pastor. recibimos su esencia, que es el amor, hermano. El amor de Dios, la Sí. palabra de Dios, el amor de Dios en Cristo. Porque la palabra de Dios pacifica al hombre. Ujú. Por eso dice: más a todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. A los que creen en su nombre, ¿no? Los que no creen, pues, Sí, no. ni modo. Entonces, aquí dice que la gloria es que los has amado. Y luego dice: como también a mí me has amado. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, que no nomás son los 12, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Otra vez. Y esta es la gloria: por cuanto me has amado desde antes de la constitución. Pues es lo mismo que dice el verso 5. Glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ahora, ¿por qué dice glorifícame? Porque iba a morir y se iba a levantar ya con un cuerpo como estaba al principio. Sí. Sí. Cuando era en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se ha anonadado a sí mismo. Se humilló a sí mismo, se anonadó. Pero para llevar a muchos hijos a la gloria, dice Hebreos 2:14. Entonces, finalizando el video, la gloria que me diste les he dado. ¿A qué gloria se refiere? Resume, por favor, el tema. Su gloria, hermanos, o sea, se refiere, ¿verdad?, a la unidad que vino a unir por su sacrificio Sí. en la cruz a todos los que creían, los vino a unir con el Padre. Claro, les dio su palabra, Sí. les dio salvación, les dio el amor. A todos aquellos que creían iban a estar unidos por su palabra al Padre. Y como tú me amaste, pues también los has amado a ellos. Qué más gloria, ¿no? La Biblia dice: Dios es amor. Claro, O sea, ahí está. su esencia. O sea, nos amó, vino y entregó su vida. Eso fue la muestra de su amor al entregar su vida. ¿Y qué? Y con su vida nos iba a glorificar. Y al final del proceso es levantarnos también con un cuerpo Glorificado. el día de la resurrección. Ajá. Punto, ¿no? Ok, pastor, voy a ofrecer un último texto, porque aquí no dice: yo la honra que me diste les he dado a ellos. O sea, así como honran a Cristo, honren a Samuel.
honren a la zona en la pasarela, que dicho sea de paso, Jesucristo nunca anduvo en pasarelas. ¿Verdad? Pero te voy a ofrecer un texto para que nos lo leas, Juan 5:23, y con esto finalizamos el video. Hemos dado la parte bíblica explicando cuál es la gloria que tienen los redimidos que han creído, y es el ser hechos hijos de Dios, amados. A ver. Sí, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí hay un detalle. Ese texto sí habla de honra. El feligrés de la luz del mundo dirá, es que la gloria que le dio el Padre a Jesucristo, Él se la pasó a sus apóstoles. Por eso les cantamos como le cantamos a Jesús. Entonces, pero hay un detalle. Este texto no habla de honra, pero ese sí habla de honra. Sí. Ok, el texto ese dice que así como honran al Padre, tienen que honrar al Hijo. Sí. Ok, juntemos los dos textos para poner al descubierto la ridícula interpretación de los predicadores de la luz del mundo. Porque si yo voy a honrar a Jesús como honro al Padre, y la gloria de Jesús se la transfirió a los apóstoles, por ende, tengo que honrar a un supuesto apóstol como honro al Hijo, y al final como honro al Padre. ¿No eso es una blasfemia? No, está mal interpretado el texto, hermano. Totalmente. Sí, está errado, la interpretación no es correcta. O sea, el texto que acabamos de leer está claro para que todos, o sea, ¿a quién se va a honrar? Al Hijo. Sí, no a un hombre. Ahí no dice, y No, así no. como me honran a mí, honran a estos señores. No, aquí dice para que todos den al Hijo la misma. La misma. O sea, okay, muy bien. Esta es otra versión, ¿no? ¿Qué versión es? Es la versión Dios ha hablado y dice, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. ¿Por qué la misma honra? Bueno, ya aquí entre paréntesis, porque era el Pues, Padre en el pues, Hijo, era el Padre en el Hijo, o sea, claro. Dios, Estaba en Cristo. Emanuel, Dios con nosotros, X cosa, ¿no? O sea, no eran dos personas diferentes. Por eso dice aquí la Escritura, para que den la misma honra. O sea, ¿por qué? Porque el Hijo vino y ofreció el sacrificio en la cruz. Y si se alega que al apóstol de la luz del mundo no se le da adoración, pero sí se le da honra, entonces si me voy a este texto, debería de honrarlo como honro a Dios, porque al Hijo se le honra como se le honra al Padre. Y es una total contradicción, porque esta honra que se da al Hijo, el texto nos está diciendo que es única. Sí, la honra es para el Hijo y el Padre. O sea, aquí lo dice. Lo es dice la misma claramente. honra. Es la misma honra. O sea, la honra no se dirige a nadie más, hermanos. O sea que esa honra no se la transfiere a nadie. No, esa honra no es a ningún ser humano. Pero esta gloria sí se las dio a todos los redimidos. Esta, de acá de San Juan 17. Sí. Esta sí. Sí, la gloria que tú me diste les he dado en San Juan 17. Pero es para que todos sean uno. Está hablando de la ¿Para relación. Para recibir esa gloria todos den la honra al Padre. Claro. O sea, para que venga o que nos ha compartido de su amor, de su gloria. Nos ha unido. Nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Sí, ahora muy amados somos hijos de Dios. O sea, nos amó. Nos dio su gloria. Su amor es su gloria. El amor de Dios. Dio su vida y su amor nos unió, hermano. ¿Por qué? Porque Él quería que aquellos que creyeran en Él estuvieran unidos, no estuvieran peleados. Correcto. Y al final los va a resucitar, que es lo que siempre ha dicho. Yo le resucitaré en el día postro, se levantará con gloria la iglesia. Sí, la honra es dirigida al Hijo y al Padre. Y nos honra con adoptarnos como sus hijos. No a un ser humano. Claro que no. La mala interpretación de las Escrituras, hermano, confunde a la gente. Bueno. O sea, confunde, pero la buena interpretación da luz. Bueno, les hemos explicado qué significa yo la gloria que me diste, Padre, les he dado. No es a los 11 apóstoles. Ahora de ahí, pues ya va chueca la interpretación, porque era para todos los redimidos, y ya explicamos según el contexto
¿Cuál era esa gloria? Despídete, hermano Héctor, de la gente que te está oyendo. Leo en Juan 17:20, palabras de Cristo, cuando oraba unas horas antes de morir en la cruz. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Repito, San Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Quiero decirles, hermanos y amigos, y creo que muchos de ustedes lo saben, que todo falso maestro, toda secta mentirosa, dice basarse en la Biblia, pero la práctica es tomar un texto y hacer decir a ese texto lo que en realidad no está diciendo. Por ejemplo, hay un grupo que dice que tú no puedes recibir a Cristo sino por la palabra de un apóstol, que por eso no puede haber obra de Dios si no está un apóstol vivo, y usan este texto: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y te dicen, esos ellos eran los 12. Pero quiero decirte algo, para que notes tú que no se refería el Señor a los 12, como tampoco en la gran comisión cuando les dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo lees en Marcos. Y la gran comisión la vuelves a leer en Mateo 28:19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, tú tienes que tomar el texto y leerlo, pero tienes que, por supuesto, leer el contexto. Mira, muchas veces tenemos ideas nosotros. Por ejemplo, mucha gente cree que en esta oración de Juan 17, Jesucristo solamente estaba con los 12 discípulos. Y te vas a dar cuenta que no se refiere Jesús a los 12 discípulos, sino a todos los que el Padre le había dado. Otro detalle: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Pregunto, si se refiere solamente a los 12, ¿estaba Judas aquí? Sí, Señor, Judas estaba aquí. Judas entrega al Señor más adelante. Judas todavía no había muerto. Por supuesto que no se estaba refiriendo a Judas cuando dice que los que habrían de creer en Judas, por ejemplo, o en Cristo por la palabra de Judas. Fíjate a quién se refiere el Señor en la oración de Juan 17. Tienes que leer, por supuesto, todo el libro de Juan, pero empecemos con el capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escucha esto: como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate bien que los que le había dado no solamente eran 12, sino algunos miles. Repito, le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Es decir, que Jesucristo empieza a orar por todos los que el Padre le había dado, para darles vida eterna a todos los que le diste. Podemos leer, por ejemplo, en Juan 6:38, más atrás, para que veas la misma expresión. Tienes que contextualizar para entender lo que está orando el Señor. Juan 6:38, Jesucristo había dicho unas horas antes: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, a la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Escucha, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Se refiere a todos los que creyeron en él, no solamente a los 12. Esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello. Tienes que grabar en tu memoria lo que lees en el capítulo 6, para que cuando llegues al capítulo 17 no estés pensando que los que le dio solamente eran 12. Porque todo lo que le dio el Padre no debería perderse, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, que Jesucristo, ya cuando va a partir de este mundo, ora de forma profética por todos los que el Padre le había dado. Y todos los que el Padre le había dado iban a resucitar. Cuando dice que no se pierda de ello, no se refiere a que lo mataran, porque al final de cuentas a todos los mataron. Esto de no perder es decir que no se vaya a la perdición. El único de los que el Padre le había dado, aparentemente parecía que era de él, era como un infiltrado, como un camuflado. Aunque Cristo lo llamó, él aclaró y dijo: bueno, de esta multitud de discípulos que el Padre me ha dado, yo escojo 12, pero uno de ellos es diablo. Entonces el único que se pierde de todo lo que el Padre le había dado fue Judas, porque era hijo de perdición. Hijo de perdición significa, pues trae el espíritu de perdición. Él no es de mí. Pero todos los que el Padre le había dado iban a participar de la resurrección. Grave error postular que solo los 12 participarían de la resurrección. Te lo leo de nuevo. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, es decir, que todos los que habían creído en él, son los que el Padre le había dado. Son los que iban a resucitar. Y son por los que está orando en Mateo capítulo 17. El único que se pierde, porque no era de él, es el hijo de perdición. Por eso dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pregunto, ¿solo los 12 habían creído en él? Evidentemente no. ¿Solo los 12 habrían de resucitar? Evidentemente no. Los que eran de Cristo eran todos los que el Padre le había dado. ¿Cómo? Por medio de la fe. Habían creído en él,
iban a resucitar. Entonces, sigue reiterando en el verso 44 de este grupo que el Padre le había dado: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí tenemos otra declaración del Señor: pues todos los que me ha traído el Padre son los que yo voy a resucitar, todos los que me ha dado el Padre, y no quiero que ninguno se pierda. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo el que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que haya alguno visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, él mismo había visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Mire, para ahorrar tiempo, sigue leyendo tú en tu casa Juan 6 en adelante: el que come mi carne, bebe mi sangre. Entonces, se escandalizan algunos de ellos. Escuchen el verso 64, mas hay algunos de vosotros que no creen. Se estaba refiriendo a la compañía de discípulos que ya tenían algunos meses siguiéndole, pero cuando oyeron que él había descendido del cielo y que debían comer su carne y beber su sangre, pues se les hizo dura la palabra, ¿no? Dice: porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando los que creyeron en él no eran 12, señores. Los que creyeron en él eran multitudes, aunque él escogió a 12. Entonces, en San Juan 17, Jesucristo no está orando por los 12, por favor. La hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Pasemos al verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. No son los 12 solamente, son todos los que habían creído en él, que habían guardado su palabra. Mira como dice en el capítulo 8:51, capítulos atrás. Ahorita te leí del 6, ahora te leo del 8. Por eso es importante que leas todo el libro de Juan antes de creerte un cuento de que los únicos que pueden predicar la palabra es un apóstol y que todos tienen que creer por el apóstol, porque Jesús dijo: te ruego no solamente por estos 12, no dice 12, ellos se inventan que son los 12, y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que los únicos autorizados son los 12. Eso es mentira. Jesús no está orando por los 12, Jesús está orando por todos los que el Padre le había dado. A ver, Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá muerte para siempre. Pues es lo mismo que está diciendo aquí. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Es decir, no verá muerte, van a resucitar. A eso se refiere. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. No solamente son los 12, repito, sino todos los que el Padre le había dado. Yo ruego por ellos. Fíjate bien, ruega por todos los que el Padre le había dado. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Que no te engañe
la secta fulana o sutana diciéndote que Juan 17 es la oración por los 12 apóstoles. No es cierto. Lee bien, estudia. Y luego sigue diciendo el Señor: y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. ¿Quiénes son estos? Pues todos los que el Padre le había dado, ¿no? Padre Santo, a los que me has dado, una y otra vez vuelve a aparecer la frase: a los que me has dado, a los hombres que al mundo me diste, a los que me diste para que yo les dé vida eterna, los que han creído en mí. Dice: a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esta expresión tiene que ver con las partes que narran el Evangelio de la obra de Jesús. Es que mientras Jesucristo estaba en carne, Él los cuidaba, Él los guardaba. Qué problema, ¿eh? Porque una vez que se fue, se quedarían solitos, abandonados. Y este argumento de que a dónde vas, estamos temerosos, se trata en este mismo libro de Juan, Juan 14, Juan 6. Tienes que leer el libro concienzudamente. ¿A dónde te vas? De ahí viene la frase del Señor: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces el Señor les da una respuesta contundente. Miren, yo me voy, pero enviaré al Consolador. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es bien importante la mención del advenimiento del Paracleto. Una vez se fuera Jesús, una vez ascendiera a los cielos de forma física, una vez que ya no estuviera de forma corpórea entre ellos, Él dice, incluso dice que no pueden estar las dos operaciones a la vez. Si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, le enviaré. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Definitivamente, Jesucristo está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Aquí está el punto importante que tienes que notar. En la oración de Juan 17, todavía no ha descendido el Espíritu Santo. Es una oración profética y como despidiéndose el Señor y pidiéndole al Padre que los guarde. Pero no está hablando solamente de los 12, sino de todos los que me diste. A los que me diste, verso 12, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, eso te manda al libro de los Salmos, tome otro su obispado, etc. Pero esta expresión es la que confunde a mucha gente, porque no leen todo el libro de Juan, o ni siquiera se dan la tarea de leer todo el capítulo 17, y dicen, pues entonces está hablando de los 12 y nomás uno se perdió. Ya te demostré que está hablando de todos los que el Padre le dio, todos los que van a recibir, todos los que creyeron en Él, todos los que van a recibir vida eterna, todos los que van a resucitar, todos los que van a recibir el Espíritu Santo por haber creído en Él. Y los que ya no creyeron en Él era porque el Padre no se los había dado. Cuando se fueron, Él les dice a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Bueno. Y se fueron muchos de los discípulos, pero Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, y el Señor contesta,
Por eso les había dicho que si el Padre no me da la gente, no pueden venir a mí. Entonces no eran de él. El que la mención de Judas la hace porque anduvo con él, comió con él, viajó con él, echó fuera demonios y también lo habían mandado a predicar de dos en dos, es decir, que el Señor Jesucristo había hecho una selección de entre todos la multitud de sus discípulos, escogió 12 y los mandó en parejas a predicar a las ciudades. Yo no sé a quién le tocaría ir a predicar con Judas Iscariote, pero a alguno de los 11 le tocó ser pareja de Judas. Pero yo quiero que notes, por favor, que todos aquellos pasajes, Mateo 10, escoge a 2 y los envía a predicar, Lucas 9, los otros 70 que escogió después, los envía a las ciudades, los envía y les da órdenes explícitas que no se salgan de la zona de Jerusalén. No se trataba de la gran comisión, se trataba de visitar las ciudades a donde Jesucristo habría de ir. Y en ese contexto están aquellas palabras que dicen: el que vosotros recibe a mí recibe, y el que a mí recibe recibe al que me envió. Pero entendamos que cuando sale Judas con alguno de los apóstoles que le tocó, está predicando en las ciudades de Israel y no está hablando de la resurrección. Por favor, hermanos, hay que estudiar la Biblia. Porque si tú no estudias la Biblia, cualquier secta llega y te engaña y te siembra conceptos que no existen en las Escrituras. Nunca llegaron los 70 dando testimonio de la resurrección, tampoco orando para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Cuando fueron, los envió a predicar a las ciudades. A los mismos apóstoles nunca les dijo: vayan y predicad. Cristo murió, resucitó. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque Jesucristo todavía no moría y porque el Espíritu Santo todavía no había venido. La predicación, amados hermanos y amigos, a la zona de Israel era predicar al Mesías. Tenía 3 puntos la predicación. Investígalo por ti mismo, no te quiero dar la cita porque se hace muy largo el video. Los envió a predicar, los envió a sanar, a orar por los enfermos, a echar fuera a los demonios y a decirles: el reino de Dios se ha llegado a vosotros y Jesucristo viene atrás y los va a visitar. Pero no predicaban la resurrección, no predicaban el evangelio a toda criatura. Bueno, con ese entendido, puedes leer San Juan 17, y Jesucristo dice: bueno, la obra aquí en Israel ya concluyó, yo les di tu palabra, los que me diste de Israel, los que creyeron, los que tú me diste a mí, pues ninguno se perdió, excepto Judas. Ahora escúchame bien, ¿por qué el Señor habla en pasado de Judas, cuando Judas todavía no ha muerto? En el capítulo 17 de Juan, mira qué buena pregunta, ¿no? Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, mira, ya de por sí es misterioso que Jesucristo diga: yo ya no estoy en el mundo. Será motivo de otro video explicar ese punto, cómo Jesucristo estaba hablando ahí, pero él decía que ya no estaba en el mundo. Pero se trata de una oración profética, por supuesto. Pero fíjense como dice aquí en el verso 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros.
cuando estaba con ellos en el mundo, fíjese qué curioso habla. Usted dirá, bueno, es retórica, porque ya él sabe que lo van a matar. Bueno, en cierta forma sí, pero es que aquí está hablando de forma profética. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué dice que se perdió? Porque está hablando de forma profética. Jesucristo, yo quiero informarte que tú y yo estamos sujetos al tiempo y al espacio. Jesucristo, él miraba a los ángeles, miraba a los demonios. Él había descendido del cielo y también a la vez estaba en el cielo. Él miraba en el mundo espiritual. Los profetas, los apóstoles tendrían algún éxtasis, alguna visión. Jesucristo no, Jesucristo estaba en los dos ámbitos, por la simple y sencilla razón de que él no pertenecía a este mundo y había derrotado a la muerte, había derrotado al pecado, al germen de la muerte. Solo que en la cruz lo iba a demostrar. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Entonces, yo ya no estoy en el mundo, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, se perdió, aunque Judas muere. Acuérdense que Judas, ya en esos momentos que Jesús está orando, él ya andaba hablando allá con los príncipes para entregarle. De hecho, ya tenía días que había hablado. Entonces ya estaba en la perdición. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No solo a los 12, sino a todos sus discípulos. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A ver, si se refiere solamente a los 12, pues todos los discípulos que habían creído en él, por ejemplo, Lázaro, María Magdalena, que no eran apóstolas, por supuesto, pues ellos estaban en el mundo, y el mundo a ellos no los aborrecía, nomás a los 12. Obviamente es ridículo plantear que se está refiriendo solamente a los 12. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No solo los 12 no eran del mundo, sino también María Magdalena, la mujer de Juana, mujer de Chuza, y las otras mujeres. Está orando por todos los que el Padre le había dado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora escucha bien, y este es el tema de mi video. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Tú deberías subrayar Juan 17:18 para investigarlo, porque aparentemente hay varias contradicciones aquí. La parte primera es muy clara. Como tú me enviaste al mundo, es decir, tú me enviaste, Padre, yo vine al mundo, también los he enviado al mundo. A ver, ¿no los había enviado al mundo? De forma literal, ¿no les había dicho a toda la compañía de discípulos, que insisto, nunca se está refiriendo solamente a los 12? ¿Cuándo ves tú, desde aquí hacia atrás, y también investígalo en los demás libros que relatan el Evangelio, que les dijo, vayan al mundo y prediquen? Vayan por todo el mundo ustedes. No, eso se los dice después que resucita de los muertos. Esta oración es profética, porque Jesucristo llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe a quién había escogido y Él sabía quién le había de entregar. Entonces, pon atención. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo los has enviado? La expresión aparece en pasado. No se trata de un verso dudoso.
Investígalo en las Biblias más prestigiosas que contiene en la Biblia, en la Biblia que tiene que consulta los textos más autorizados o que aparecen en los textos, en los manuscritos más antiguos, y te vas a dar cuenta que la expresión está en pasado. Evidentemente se está refiriendo a la gran comisión. Se refiere a Juan 20:21. Cuando dice, te voy a leer San Juan 20:21, porque insisto en que debes de leer todo el libro de Juan para entender. Hasta después que resucita, dice el Señor en Juan 20:21, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Este de os envío es una nueva encomienda, es una nueva dispensación, si me permites la expresión. Ya no se trataba de ir de dos en dos a las ciudades, no se trataba de enviar 70 enviados más, aparte de los 12, porque los 12 eran por parejas, eran 6 parejas, y de los 70 eran 35 parejas, predicando en las ciudades de Israel. Se tenía que circunscribir a la zona de Israel. Por camino de gentiles no iréis, y en casa de samaritanos no entraréis. Antes bien, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí los está enviando de nuevo, de forma profética, pero quiero que entiendas que no es solamente a los 12, como ya te he estado demostrando, sino se está refiriendo a que después que recibieran el Espíritu Santo, todos los que lo recibieran iban a ir a todo el mundo. Por eso proféticamente ora el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, aunque todavía no los enviaba al mundo. Ellos apenas habían terminado el trabajo en la zona de Israel y Jesucristo está por entregar su vida. Por ejemplo, mira, yo utilizo la expresión oración profética, pero no vayas a creer que me lo estoy inventando. Mira, en el verso 12, Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero cuando tú investigas esto de que ninguno de ellos se perdió, ya te dije que Judas todavía no había muerto. Pero fíjate cuando Jesucristo menciona, o más bien el evangelista menciona a Judas, dice que era para que la escritura o la palabra de Jesús o el dicho de Jesús se cumpliera. A ver, no tenía en este video intención de comentarte de Judas, pero déjame buscar el texto, así como voy a tener que invocar a San Google aquí para que se cumpliese el dicho de Jesús, a ninguno perdí. Esto lo encuentras en el siguiente capítulo, Juan 18:9. Fíjate bien cómo la oración de Juan 17:12 sobre Judas se cumple en 18:9. Dice el evangelista
Volvió pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Es decir, cuando lo están aprendiendo, ¿no? Allá en el Getsemaní. Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejar ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces, cuando estaba orando acá, yo los guardé, ninguno se perdió. Está orando de forma profética, pero se cumple unas horas adelantito, porque no los mataron. Si los hubieran matado y ellos mueren aterrorizados, se pierden. Se pierden la vida eterna. Pero Él les guardó la vida y les restituyó la fe una vez que resucitó a los muertos y estuvo apareciéndoseles, y cuando les dio el Espíritu Santo. Entonces ninguno de ellos se perdió. Pero acá en la oración de Juan 17 te lo dice como ya hecho. Pero se cumple hasta el capítulo 18. Ok, para que la escritura se cumpliese. Lo mismo pasa en 17:18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado. Señores, hasta este momento Jesucristo no les había dicho vayan por todo el mundo, pero se los diría. Se los diría después de la resurrección, y se los diría con el requisito indispensable de que tenían que recibir primero al Espíritu Santo. Por eso habla del mundo. Mientras yo estaba con ellos, yo los guardaba. Ellos están asustados, no se asusten. No los dejaré huérfanos. Yo me tengo que ir, pero les voy a dejar el Consolador, y Él les va a redarguir, Él les va a guiar a toda verdad. Y por supuesto, no se puede predicar el Evangelio si no tienes el Espíritu Santo enviado del cielo. Y a este punto se refiere el Señor en Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Está profetizando el Señor. Y por ellos, no por los 12, sino por todos los que les dio, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Aquí viene el verso 20, que la luz del mundo usa de forma fraudulenta, diciendo que esto es para los 12 solamente. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por cuáles? Por todos los que el Padre le había dado. Por todos los que van a recibir el Espíritu Santo, y porque son los mismos que los va a enviar al mundo. Por supuesto que te lo voy a demostrar con las Escrituras. Ahorita solamente es el primer video. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta que es una nueva predicación? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Primero, Jesucristo envió a 12 por parejas a las ciudades. El mensaje era para judíos, para las 12, para las tribus perdidas de la casa de Israel. No era de la resurrección, no era para recibir el Espíritu Santo, no era el Evangelio completo. Era: crean en Jesús, Jesús es el Mesías, y te lo demuestro sanando enfermos y echando fuera demonios. El reino de Dios se ha llegado. La Biblia, dijera este mismo evangelista después: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bueno, pero la predicación de los 12 y la predicación de los 70 no incluía la resurrección. No era el Evangelio a toda criatura. Para que veas que aquellos pasajes que usan la gente de la luz del mundo, que el que a vosotros recibe, a mí recibe, eso era para recibirlos en las ciudades. Pero aquí sí está hablando de la gran comisión.
Y siento mucho decirles a los pobres creyentes de la luz del mundo que han sido engañados, porque los que fueron enviados al mundo fueron 12, sino todos los que al Padre le había dado, a todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Y voy a demostrar en otros videos, en el siguiente video, quizá mañana, si Dios nos presta la vida, que los receptores de la Gran Comisión no solamente son los 12. Estaban ahí muchos hermanos, muchos discípulos. De hecho, ellos son los enviados de la Gran Comisión, aquellos hermanos a los cuales se les estuvo apareciendo Jesucristo por 40 días, más de 500 hermanos, y los cuales algunos recibieron el Espíritu Santo, una cantidad como 120, no solo los 12, ahí en el aposento alto, y después muchos de los que oyeron el sermón, dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que capacita a una persona para ser testigo de la resurrección es la recepción del Espíritu Santo. Pero aquí estamos demostrando que el Señor está hablando de estos enviados por Espíritu Santo, ya en otra forma, ya no a las ciudades de Israel, ya no con un mensaje que solamente incluía echar fuera demonios y hablar que Jesús era el Mesías, sino hablar que creyeses que Jesús murió y resucitó y que Dios le levantó de los muertos. El credo de la Gran Comisión no es que Jesús es el Mesías o el ungido. El credo de la Gran Comisión, te lo voy a leer, y que esta predicación es a todo el mundo. Romanos 10. Esto es lo que se debe de creer cuando dice el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ya incluye la resurrección, cosa que en Juan capítulo 17, hasta ese momento Jesucristo obviamente no había resucitado porque todavía no había muerto. Pero está hablando de unos enviados ya con la presencia del Paracleto en la tierra. Mira como dice Romanos capítulo 10, este es el credo. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, verso 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Termino con la exposición de Juan 17, y he demostrado que se refiere a todos los que el Padre le había dado, no a los 12 solamente. Y fíjate cómo el Señor dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por todos los que el Padre le había dado, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué dice han de creer en mí? Porque irían a predicar después de recibir el Espíritu Santo. De hecho, les dijo, no se vayan de Jerusalén. Porque así dice, ir a predicar el Evangelio. Esos son los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero, cuando los enviaría al mundo. Tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado. Pero para enviarlos, no los puede enviar sin Espíritu Santo. Por eso dice, sopló Habiendo dicho esto, reitero de nuevo, Juan
20:20. Y cuando hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado. Y los discípulos, viendo al Señor, se gozaron. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, está relacionado pues enviarlos con la virtud para que se puedan desempeñar en la encomienda. Sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. La gente cree que es a los 12. No, Señor. Es a todos los que reciban el Espíritu Santo, tienen sobre sí predicar a Cristo. Te lo voy a demostrar más adelante. Quiero terminar aquí con San Juan 17. No ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué ridículo sería decir: no, los que son solamente una cosa con el Padre fueron los 12. Por favor, tú y yo somos una cosa con Él, porque nos ha dado su Espíritu Santo, y así el mundo va a creer que el Padre envió a su Hijo. Y yo la gloria que me diste les he dado. Se refiere a las maravillas, a los milagros, ¿no? Confirmando la palabra, pues, con las señales que deben de seguir al predicador, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Ah, nomás amó a los 12. A los 12 nomás los amó. No, amó a todos los que le dio. Dice Jesús, sabía Jesús que su hora había llegado para partir de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, dice, amólos hasta el fin. Padre, verso 24, aquellos que me has dado, otra vez, no son los 12, son todos los que le había dado. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Ah, nada más los 12 van a ir a estar con él. No, son todos los de Cristo. Para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Sabes lo que a ti te asegura estar con Cristo? La resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es nuestra unión con Él. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria. Verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. No solo los 12, sino María Magdalena, muchos, Natanael. Te voy a demostrar en el siguiente video que entre esos 500 hermanos estaba Cleofas, Natanael, Barsabás, y muchos otros que menciona la Escritura, muchas mujeres que fueron parte de los nuevos enviados, que son los que el Señor los envía por Espíritu Santo. Y te tengo una noticia, los sigue enviando. Dice, y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Imagínate tú circunscribir la oración profética del Señor a 12 hombres. El evangelio se hubiera extinguido. No es cierto que Jesucristo se fue y dejó a los 12 apóstoles. No, Jesucristo se fue y dejó al Consolador, porque aún los 12, que eran los más cercanos, se asustaron y necesitaban recibir el Espíritu Santo. Tengo una pregunta para el público, y la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes recibieron la gran comisión? Usted sabe que la gran comisión está en Mateo 28:19, pero no solamente en Mateo 28:19, la encuentras en Marcos 16, la encuentras en Lucas 24.
Y repito la pregunta, ¿quiénes recibieron la gran comisión? Una pregunta interesante. A veces tenemos ideas y pensamos que eran solamente los 11 apóstoles que oyeron y recibieron la gran comisión, pero esto no es verdad. Te lo voy a demostrar con las escrituras. Otra pregunta, ¿cuántas personas estuvieron presentes en la ascensión de Cristo? La luz del mundo enseña, y no solo la luz del mundo, sino otras sectas, enseñan que solo los apóstoles podían predicar el evangelio porque solo ellos recibieron la gran comisión y solo ellos estuvieron presentes en la ascensión. Esto no es cierto. Tú tienes que escudriñar las escrituras para que no te engañe cualquier lobo rapaz, porque la única intención de ese planteamiento es decirte que tú no puedes predicar a Cristo sino por la palabra de un apóstol, o que tú no puedes allegarte a Cristo sino a través de un autonombrado apóstol. Mira, como decía el Señor, continuando con el tema, nos quedamos en Juan capítulo 17 y el título de mi Reina Valera es correcto. Jesús ruega por los suyos. No dice ruega por los 12, sino por los suyos. El verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Te explicaba que Jesucristo no los había enviado al mundo a los 12. Tampoco había enviado al mundo a los 70, sino que les había dado instrucciones precisas, claras, de que se circunscribieran a los términos de Israel. Por el camino de gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entraréis, mas antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la oración de Jesucristo, unos momentos antes de entregar su vida, definitivamente no se refiere a la predicación a Israel, sino a unos nuevos enviados ahora al mundo. Como tú me enviaste al mundo, Juan 17, 18, también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por todos los que el Padre le había dado, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Fíjate que está hablando de una nueva etapa de evangelización al mundo. Y Jesús no solamente estaba orando por los nuevos enviados que Él enviaría al mundo, sino por los que habrían de creer en Él por la palabra de estos enviados. Finalmente los aglutina a todos, ¿no? Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, te quiero hablar un poquito de esta nueva etapa de evangelización que Jesucristo anuncia de forma profética unas horas antes de morir. Los envío al mundo. Fíjate que nosotros hemos estado demostrando por las escrituras que aquellos textos tan cacareados de la luz del mundo, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, se los dijo el Señor a los 12 con motivo de la predicación local. Pero no solo a los 12, se los dijo también a los 70, y dijo que también un niño, el que recibía a un niño, es decir, a un principiante, lo recibía a él. Pero todas esas citas, en una sana hermenéutica, en una correcta hermenéutica, tú te vas a dar cuenta, estamos hablando de Lucas 9,
Mateo 10:40, se referían a la predicación local de Israel y a un recibimiento físico, porque Jesucristo habría de visitar después esas ciudades. Eso ya lo demostramos. Pero yo quiero decirte que sí hay una nueva mención de esa frase en labios de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en el libro de Juan, donde vuelve a decir, y ahora de forma usando el verbo en el tiempo futuro, en el tiempo gramatical futuro, cuando dice el Señor con motivo de la última Pascua o la última cena que tuvo con ellos, dijo: el que recibe al que yo enviare. Y de nuevo se está refiriendo a estos nuevos enviados, a esta nueva etapa de evangelización. Léelo, ahí está en Juan capítulo 13, a ver, Juan capítulo 13, cuando el Señor está comiendo con sus 12 apóstoles. Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, etcétera. Puedes leer aquí el asunto de Judas y todo esto. Y luego dice en el verso 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. Escucha cómo emplea el Señor la frase, pero ahora en tiempo futuro. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Aquí ya no se trata de enviarlos a las ciudades de 2 en 2. Aquí ya no se trata de enviar a 70 hombres. Y tampoco se circunscribe la frase a estos 12 que estaban con él a la mesa, sino que les dice a ellos: de cierto os digo. Aquí el Señor usa su frase reiterativa. De cierto, es como decir: te aseguro. Les aseguro, el que recibe al que yo enviare, eso es futuro, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Evidentemente, ya se había acabado la predicación a las ciudades de Israel. Están están en la Pascua, están en la última cena. Jesucristo va a entregar su vida unas horas adelante en la madrugada, lo prenden y luego viene todo el desarrollo de su crucifixión. Evidentemente, el que recibe al que yo enviare, en este caso, se refiere a la gran comisión, sin duda. Porque desde el principio de este tema te he estado señalando que aquellas frases que tanto usan estas sectas para quitarte el derecho de predicar a Cristo y que te circunscribas a un supuesto apóstol que nunca ha hablado con Jesucristo, entre otras muchas falacias. Se refería a los 70, se refería a la predicación local, pero este texto que te acabo de dar sí se refería a una predicación futura que abarcaría el mundo y que ya no necesitaría estar Jesucristo ni hombres. O sea, que la predicación no iba a depender de un factor meramente físico, sino que, como te lo voy a demostrar, Jesucristo estaba hablando de su muerte y del descenso del Paracleto, el Espíritu Santo, el que iba a capacitar a todos los discípulos para que predicasen hasta el fin del
hasta lo más recóndito de todas las naciones, hasta lo último de la tierra, dice la expresión bíblica, ¿no? Bien, ya son 2 citas que te he dado. Como tú me enviaste, yo los envío al mundo, de forma profética en su oración. Primero fue la frase en la última cena, aquí en el capítulo 13. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Es decir, Él va a enviar gente. Ahora bien, no dice que a ustedes, fíjate bien. Quiero que leas, no dice el que a ustedes o el que a vosotros, no, al que yo enviare. Después avanzas y llegas a la oración por los suyos y vuelve a decir el Señor, Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Bueno, ahí está. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes fueron los receptores de la gran comisión? La gente de la luz del mundo te va a decir que la gran comisión solamente era para los 11 apóstoles y te van a decir que ese texto no es para ti, que tú no puedes tomar Mateo 28, 19, ¿quién eres tú para predicar? ¿Quién te envió a predicar? Y ahí viene una serie de razonamientos pobres, ¿no? Por eso es importante que tú escudriñes la palabra del Señor y vamos a esclarecer esta pregunta. ¿Quiénes fueron los receptores entonces de la gran comisión? ¿Quiénes son los nuevos enviados? Ya no eran 12, ya no eran 70, sino el que yo enviare. Mira cómo dice la palabra del Señor. Podemos ir, por ejemplo, a Mateo 28. Vamos a ir a Mateo, a Marcos, a Lucas y finalmente a Juan para esclarecer esta pregunta. ¿Cuántas personas estuvieron presentes en la ascensión de Cristo y en la recepción de la gran comisión? ¿Cuántos escucharon la gran comisión? Bueno, leámoslo. Mateo 28, verso 7. Dice la escritura así. Los ángeles le dicen a las mujeres, no está aquí, porque ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Fíjate bien, no son los apóstoles solamente, no son los 11, sino díganle a sus discípulos. Es importante que no pierdas de vista que Jesucristo tenía varios miles de discípulos, aunque solamente tenía 12 apóstoles. Pero aquí en la resurrección, los ángeles o el ángel le dice a las mujeres, vayan presto y díganle a sus discípulos, no a los 12, sino a sus discípulos, a la totalidad, que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Pues los discípulos, ¿no? A Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Pero no es a los 12, no es algo exclusivo, VIP para los 12 o para los 11, Judas ya estaba muerto, ¿no? Sino es para los discípulos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llegaron
y abrazaron sus pies y le besaron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Fíjate qué interesante, el Señor utiliza la palabra, vayan y díganle a mis discípulos, ahora utiliza la palabra, vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán, no solamente los 11, sino sus discípulos, sus hermanos. Y Pastor Gamaliel, ¿quiénes serían sus hermanos? Pues todo aquel que hace la voluntad, todo aquel que oye mi palabra. Este es mi hermano y mi madre. Y la Biblia dice que llegaron ellas se fueron, pero llegaron los de la guardia, etc. Verso 16. Mas los 11 discípulos, fíjate que no les llama apóstoles aquí en el libro de Mateo, pero sí te está diciendo que son los 11 señalados. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una lectura superficial del verso 16, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea. Tú te vas a sorprender y vas a decir, aquí dice que eran solamente los 11. No, no dice que eran solamente los 11. Ellos se fueron a Galilea, pero la Biblia dice en el verso 7, díganle a sus discípulos que vayan a Galilea. Díganle a mis hermanos, verso 10. Entonces la gran comisión no solo la reciben los 11 discípulos, sino una cantidad que la Biblia te señala cuando estudias los pasajes paralelos. Esto atestiguó Mateo. Pero ¿qué nos dice Marcos? Vamos a ver qué consignó Marcos. Marcos 16. Marcos 16. Verso 7. Desde el 6, mas él les dice, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, resucitado no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Fíjate que otra vez son los discípulos, y aquí te menciona a Pedro. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Fíjate bien lo que se lee, para que veas que no solamente son los 11. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban caminando, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Estos 2 que iban por el camino a Emaús, que eso lo vas a leer en Lucas, no son de los 11. No sabemos el nombre de uno. De los 2 discípulos que iba camino a Emaús, se llamaba Cleofas. Eso lo vamos a leer en Lucas ahorita. El otro no sabemos su nombre, pero no era de los 11.
porque estos dos fueron y se lo dijeron a los 11 y a los demás. Había mujeres, estaba Cleofas, su compañero, un grupo indeterminado, y los 11. Por eso te dice el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos. Porque tanto María como Cleofas, el caminante que iba con él, el camino de Maús, son discípulos de Cristo, y todos recibieron el mandamiento de ir a Galilea, donde le verían. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, de que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí está la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. A medida que vas estudiando los pasajes paralelos, te vas dando cuenta que la gran comisión no solamente la escuchan y la reciben los 11, sino estaban algunas mujeres, estaba Cleofas, varios otros discípulos, y te vas a sorprender de algunos textos interesantes. Mira, vamos a Lucas ahora, Lucas 24, Lucas capítulo 24, estamos hablando de los nuevos enviados, gente que él escogió para aparecérseles y darles la gran comisión. Lucas 24. Fíjate cómo se abre el panorama cuando lees los pasajes paralelos. Lucas 24, podemos empezar en el verso 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y pon atención aquí, y a todos los demás. Te lo leo de nuevo. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y luego te dice, y era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Fíjate cómo las mujeres son las primeras que se enteran de la resurrección. Luego Cleofas y otro, y van y le dicen a los apóstoles, y ellos no lo creen. Pero ahí no solamente estaban los 11, había un montón de gente reunidos. Y entonces el Señor empieza a aparecerse de forma sistemática, y estuvo apareciéndose a más de 500 hermanos, apareciéndoseles por espacio de 40 días y hablándoles del reino de Dios. Fíjate bien, fíjate qué interesante es esto de los nuevos enviados, no solo ya a las ciudades de Israel, sino al mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y oro no solamente por estos que me has dado, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es interesante que si yo limito la expresión del Señor a 12 hombres, pues se acabó.
porque cuando murió el último ya no hay evangelio. Si limito la expresión del Señor a 120 o 500 hermanos, pues se acabó, porque son los únicos autorizados para recibir a Jesucristo por la palabra de ellos. Evidentemente, la frase no quiere decir que tienen que ser ellos exactamente, sino que la operación que el Señor está a punto de hacer es: yo me voy, pero les dejaré al Consolador. El derramamiento del Espíritu Santo es lo que le da continuidad a la predicación del Evangelio en todas las naciones. Bueno, lo vamos a entender al final. Ahorita te estoy demostrando que no son los 11 los receptores de la Gran Comisión solamente, y que había un buen número de personas que oyó la Gran Comisión, era para ellos, y que presenciaron la ascensión del Señor. Estamos en Lucas 24, verso 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, eran varias mujeres, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Bueno, después llega Pedro, y sale corriendo Pedro, luego sale corriendo Juan, luego Pedro, etcétera, ¿no? Y aquí en el verso 18 te da el nombre de uno de los dos que iban el camino de Emaús, y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, y Cleofas no era de los 12, le dijo: tú solo eres peregrino en Jerusalén y no has sabido las cosas que en estos días han acontecido. Y ya empieza el Señor a caminar con ellos, y luego cuando parte el pan, lo conocen. Esto de partir el pan deberías anotarlo en tu conciencia, porque Pedro después diría en el libro de Hechos: no a todo el pueblo se manifestó Jesucristo, sino a los testigos que Él escogió, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. En emisiones pasadas te explicaba que es importante el haber comido y bebido con Cristo, no antes, sino después de la resurrección, para probar precisamente la veracidad de la resurrección corpórea. Pero no solamente los 12 comieron con Jesús. Pablo, yo no sé si Pablo comió con Jesús. Yo me atrevo a pensar que sí, cuando fue arrebatado al tercer cielo. Bueno, ese ya es otro tema, pero te estoy hablando de Cleofas y su compañero, donde parte el pan y come con ellos y luego se desaparece, ¿no? Mire, ellos llegan y se levantan y van a Jerusalén y encuentran, ahora te voy a leer este verso, Lucas 24:32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Siempre hubo un número de discípulos cerca de ellos. Fíjate que una de las veces que se aparece Jesucristo, una de las tantas veces, estaba Natanael ahí con ellos, allá en la playa. Y Natanael no era de los 12 apóstoles, pero comió con Jesús un pez asado. Bueno, y ya llegan ellos y les dicen a los 11, pues cuando partió el pan lo conocimos, ¿no? Verso 36. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, pregunto, ¿quién hablaba estas cosas? Pues Cleofas y su compañero. Estaba Cleofas y su compañero relatándole a los 11 y a los que estaban con ellos. Algunas mujeres estaban con ellos, porque también algunas mujeres recibieron la gran comisión, señores.
y un número indeterminado que estaba con ellos. Estaban los dos caminantes relatándoles, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos no son los 11, por favor, es Cleofas, su compañero, las mujeres, los 11 y los que estaban con ellos. Ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Aquí hay una operación. Les arregló el chip de la cabeza, ¿no? Para que entendieran las escrituras. Y díjoles: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí está la gran comisión, señores, otra vez. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ya no es la predicación local, ahora es a todo el mundo. Son los nuevos enviados. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros no son solamente los 11, son todos los que le había dado, pero específicamente los que estaban ahí reunidos, los que les tocó escuchar la gran comisión. Escucha esto: y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pregunto, ¿solamente sobre los 11? Cuando cayó el Espíritu Santo, ¿solamente lo recibieron los 11? ¿O lo recibió un número como de 120? Evidentemente, no solo los apóstoles reciben el Espíritu Santo, sino un número como de 120. Bueno, si la comisión solamente fue para 120 y solo ellos podían predicar, el evangelio se extinguió cuando se murió el último de esos. Pero yo te tengo una noticia: el Espíritu Santo vino para quedarse y se sigue derramando, y por eso toma coherencia la expresión del Señor cuando dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque aunque nosotros perecemos como predicadores, el Espíritu Santo permanece aquí para ungir a otros predicadores. Lo que te capacita para predicar el mensaje de Cristo no es haber conocido a Cristo en persona, sino recibir el evangelio, creerlo, pero definitivamente, eso sí te digo, necesitas recibir el Santo Espíritu de Dios para poder testificar de la resurrección de Cristo. Porque si hay algo que atestigua que Jesucristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, es el descenso del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se pone como un testigo más de la resurrección. Y si tú tienes a este Santo Espíritu en tu vida, tú mismo eres testigo de la resurrección. Esto lo vamos a ver con más calma. Solamente te voy a dejar una espinita ya para terminar el video, porque me están llamando, ya llegó el pastor. Vamos a ver lo que se dijo allá en Juan,
Pero mira, quiero que veas, ya por último, para que lo vayas estudiando, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escucha bien, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, perdóname, pero no se refiere aquí a los 12, a los 11, sino se refiere a los enviados, a los nuevos enviados por Espíritu Santo. Dice, a los cuales, es decir, estos apóstoles que escogió, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Pero no son los 11, son todos los que recibieron el Espíritu Santo para ser testigos, y son todos los que lo vieron aparecerse durante 40 días, y la Biblia menciona más de 500 hermanos, y estos son los nuevos enviados por Espíritu de Dios. Pero estúdialo con calma y lo vamos a ver con detalle en el próximo video. Dios te bendiga.